En este video analizaremos las opciones donde se registran todas las operaciones o transacciones administrativas referentes a la captura de los movimientos bancarios por concepto de comisiones que cobra el banco, el correspondiente IVA, que generalmente lo registra por separado, intereses que pueden abonarle la institución bancaria a la entidad, etc., así como la captura de los estados de cuenta bancarios. Veamos el índice de presentación y posteriormente cuáles son las opciones de esta parte del sistema. Para la correcta operación de esta opción es necesario que primero veamos cuál es el proceso administrativo del mismo y cuáles son los requerimientos previos para el uso de la gestión del proceso de los movimientos bancarios por gastos de comisiones y su correspondiente IVA y o ingresos por intereses generados, así como la importación o captura de los estados de cuenta bancaria. Por lo que respecta a los requerimientos previos de alta de chequeras y asignación de cuentas a movimientos, los tomaremos como ya explicados, en virtud de que estos ya han sido analizados varias veces en talleres anteriores, por lo que solo revisaremos que estén dados de alta en el sistema. Posteriormente, analizaremos el manejo de las pantallas, o sea, la captura de datos necesarios que deberá efectuar el personal operativo que lleva a cabo la operación o transacción del registro de estos conceptos. Y por último, las operaciones que requiere efectuar el personal de contabilidad para terminar el registro contable correspondiente. Veamos el diagrama de la operación de proceso de los movimientos bancarios y estados de cuenta para tener una clara visión administrativa y contable de este tipo de transacciones. Una vez que hayamos celebrado un contrato de apertura de cuenta con una institución bancaria, ésta nos solicitará un depósito inicial. Para este registro en la contabilidad de la entidad, por lógica debemos de dar de alta la cuenta contable correspondiente, como ya se ha explicado en talleres anteriores. Dependiendo del clausulado del contrato con el banco, es común que la institución bancaria cobre algunos servicios, como puede ser el sobrepasar un número determinado de cheques devueltos, servicios de transferencias de fondos, etc. Estos importes que para el banco es un ingreso, lo refleja en su contabilidad como un abono. Este registro lo manifiesta en el estado de cuenta bancaria por medio de dos registros, uno por el importe del servicio y otro por el correspondiente registro del IVA. Para la entidad, el gasto del servicio corresponde a un cargo en su contabilidad y el IVA corresponde a un IVA pagado que ya el banco le cobró. De la misma manera, también debemos de considerar los abonos que nos haga el banco por concepto de intereses pagados por el mismo a la entidad, mismos que corresponden a ingresos para la empresa. Una vez que explicamos los movimientos bancarios llevados a cabo por el banco, pasaremos a comentar lo correspondiente a los estados de cuenta bancarios y el cómo importarlos al sistema Confía. Como se explicó anteriormente, el banco envía un estado de cuenta en donde aparecen todos los movimientos que la entidad ha generado a través de la utilización del servicio contratado con el banco y que ya ha tenido conocimiento el mismo banco. Sin embargo, debemos de considerar que puede haber movimientos generados por la entidad que no aparecen en el estado de cuenta bancario, como pueden ser los cheques pendientes de cobro, y que son los que deberán de aparecer en la conciliación bancaria de esa cuenta en la contabilidad de la entidad. Por otro lado, los movimientos generados por el banco y que no tiene conocimiento la entidad, los debemos de registrar partiendo de los estados de cuenta bancarios para que la contabilidad lo refleje y no aparezcan en la conciliación bancaria respectiva. Los estados de cuenta actualmente, además de recibirlo en forma impresa, es factible obtenerlos vía digital en periodos de tiempo variable que pueden ser diarios o de otro tipo de periodo. Esta facilidad es completa
cuando podemos obtener este estado digitalizado en una hoja de cálculo que puede ser en un Excel, para poder ser manipulado, entre comillas, en una correcta acepción de la palabra con el objeto de estandarizar y adecuar al formato necesario para ser aceptado por el sistema. Cabe hacer mención que esta manipulación es necesaria en virtud de que todos, absolutamente todos los estados de las cuentas bancarias son diferentes. Por ejemplo, algunos tienen columna de referencia para los números de cheques, intereses, costo de servicios, y otros lo consideran en una columna de concepto, como es el caso de Banamex. Como lo veremos en las diapositivas siguientes, y después presentaremos inclusive otro de Scotiabank y otro de Banorte, para darnos cuenta de las diferencias que pueden tener entre sí. En el caso de Banamex, no cuenta con la columna de referencia. En el concepto explica de una manera de variable la explicación de la operación. En el caso de pagos interbancarios, lo describe con una amplia cadena explicativa. En el caso de pago con cheques, lo hace de manera más corta. Al igual podemos indicar, en el caso de los ingresos o depósitos que reciba la entidad, la define como pago recibido o depósito. Esto nos hace a estandarizar manualmente, o sea, manipular el estado de cuenta para que pueda el sistema trabajar con él. Por lógica, debemos de eliminar toda la descripción dejando solo aquello que pueda ser utilizado como referencia. Por ejemplo, el número de cheque, en el número de dígitos que estemos utilizando en el sistema para este efecto. En los pagos interbancarios puede ser el número de dígitos que hayamos definido como política a utilizar, aplicando por ejemplo a la referencia en algunos casos o al número de autorización, pero siempre utilizando la misma política. Veamos los conceptos y el orden de las columnas de retiro, depósitos y saldo. Ahora veamos cómo aparece en el digitalizado. Ya en la parte del estado de cuenta recuperado en Excel mediante la opción que tiene el banco para ella denominado exportar, se cambian los encabezados y los depósitos están antes que los retiros. Asimismo, los conceptos son bastante más amplios e incluyen los datos de las autorizaciones, con los números de cheques en su caso. Veamos el formato al que debemos de llevar estos datos del estado de cuenta al estado de cuenta que requiere el sistema Confía. El sistema cuenta con varios formatos para importar los datos del estado de cuenta. Veamos en este momento el formato número 2, en donde debemos de vaciar los datos ya trabajados o manipulados en la hoja de trabajo que llevemos a cabo. Aquí se muestran las claves que debemos de considerar para indicarle al sistema el concepto que corresponde al movimiento que se está introduciendo, que se está colocando dentro de la hoja de cálculo. Del lado derecho podemos ver cómo trabajamos el archivo. Por ejemplo, en la última columna le colocamos las claves que corresponden a los conceptos de los diferentes movimientos. Y del lado izquierdo ya colocamos las columnas en el orden que requiere el formato que pide el sistema Confía. Veamos cómo lo llevamos a cabo, el trabajo en una forma gráfica. Veamos la manipulación de los datos para ejecutarlos al formato de importación. Nótese de dónde podemos generar las referencias. Debemos de considerar que hay que crear una política de captura, crear una política de las referencias para que puedan compararse con las que presenta en la contabilidad de la entidad. Veamos una a una. Aquí podemos observar cómo se fueron borrando los datos
excedentes. Por ejemplo, en el primero lo hicimos, es colocarnos en la columna de descripción, ahí hicimos clic en la tecla de fin, con la flecha hicimos 5 clics, que son los números de dígitos de la política establecida. Después con la tecla Shift presionamos e hicimos clic en la tecla de inicio para marcar lo que borramos haciendo clic en la tecla suprimir. Esto no tenemos que hacerlo así. Este trabajo es de acuerdo al conocimiento y facilidad de manejo que tenga con el sistema Excel. En este caso, hemos visto cómo lo vamos traspasando de la parte verde a la parte blanca, que es el formato del Confía. La parte verde es el formato como lo estamos importando directamente del archivo Excel de Banamex a Excel. Y ahorita ya lo estamos trabajando para podérselo presentar, para poderlo importar dentro del sistema. Aquí, en este caso, por ejemplo, vemos que tenemos la parte del cheque, de un depósito 8734. Bueno, pues aquí lo presentamos, 8734. Y el siguiente, que es el 68713, pues lo estamos presentando en esta parte. El siguiente, que es la parte de 37230, bueno, pues lo presentamos en esta parte. Y por último, en la última parte de lo verde, que es el 9625, 09625, bueno, pues este depósito lo podemos manejar aquí, esta referencia de este depósito. Muy bien, pues es la forma como básicamente podemos ir trabajándolo. No es la única. Según el conocimiento del manejo de Excel que tenga la persona que lleva a cabo este tipo de trabajo, pues será la facilidad que tenga para poderlo operar en una forma más sencilla y más fácil. En esta diapositiva podemos ver las diferencias con el estado de cuenta bancario presentado en la diapositiva anterior de Banamex. En este del banco Scotiabank, esta sí trae una columna de referencia, la cual debemos de ajustar a la política de dígitos a utilizar. Debemos de ajustar a la política de dígitos a utilizar. Debemos de ajustar a la política de dígitos a utilizar. La columna de depósito en este estado de cuenta bancaria la presenta en primer lugar y la del retiro después. Es por esto que hablamos de la necesidad de, entre comillas, manipular el formato original bancario para ajustarlo a un único formato de importación permitido por el sistema Confía. Sería casi, podríamos decir, imposible que tuviéramos un formato para cada uno de los bancos y sobre todo si tenemos usuarios del sistema en toda América Latina. En esta otra diapositiva podemos ver las diferencias con el estado de cuenta bancarios presentados con anterioridad de Banamex y de Scotiabank. En este caso, el estado de cuenta tiene una columna de concepto y una de referencia, pero esta última solo es una referencia interna o consecutivo de la operación, que deberá de ser eliminada ya que no es necesario para nuestras necesidades. Vuelvo a repetir, es por esto que hablamos de la necesidad de manipular el formato original bancario para ajustarlo al formato de información de importación permitido por el sistema Confía. El registro contable que genera en el sistema es como el que se muestra en la diapositiva, en donde se puede observar que se lleva a cabo mediante los conceptos de claves de asignación de cuentas a movimientos con que debe de contar el sistema, y asimismo el sistema debe de tener dados de alta las cuentas contables de los bancos, tanto en el catálogo de cuentas contable, mismas que el sistema puede llevar a cabo en automática, como ya hemos analizado en otros talleres. Como es en la parte administrativa del sistema, pasemos a analizarlas y a explicar la operación de cada una de ellas.
Como se mencionó en este taller, no se explica la creación del alta de chequeras y asignación de cuentas a movimientos, en virtud de haberlo hecho ya en varios talleres anteriores. Solo debemos de verificar de que existen tanto la cuenta bancaria como la asignación de cuentas a movimientos. Esto es, lógicamente, para no tener que estar entrando y saliendo para colocar. Esto se hace por única vez. Pasemos directamente a la operación administrativa del sistema. Como se acaba de explicar, primero entramos al admin y veamos la parte operativa. Para esto entraremos directamente al sistema para llevar a cabo las siguientes operaciones. Revisamos que se encuentren dados de alta las cuentas bancarias y la asignación de cuentas a movimientos, en lo específico en lo que corresponde a comisiones bancarias, para poderlas aplicar. El IVA por comisiones bancarias, también para poderlas aplicar. Intereses pagados por el banco. Posteriormente pasamos a capturar los movimientos bancarios por los conceptos mencionados y por último veremos la captura del estado de cuenta bancaria. Una vez que hayamos trabajado con el admin, pasaremos a ver lo que corresponde a la parte de la operación contable. Entonces entremos a revisar que el alta de cuentas bancarias y asignación de cuentas a movimientos se encuentren ya dados de alta. Muy bien, para revisar si la cuenta existe, entramos a la pestaña de gestión y enseguida hacemos clic en catálogos, posteriormente en bancos y chequeras. El sistema nos muestra la pantalla de bancos y sucursales dados de alta según se muestra en la siguiente pantalla. Una vez que nos encontramos en esta pantalla, hacemos clic en el banco que estamos localizando. El sistema nos despliega la pantalla de alta de los bancos y de las cuentas bancarias. Aquí nos cercioramos de que la cuenta que estemos trabajando, que vayamos a jalar la información o registrar la información de los movimientos bancarios, ya esté dado de alta. Con la certeza de que la cuenta bancaria que estamos trabajando ya existe, vamos a ver que existan los conceptos que generalmente se requieren para la operación de la captura de los movimientos bancarios de comisiones e intereses en la opción de asignación de cuentas a movimientos. Vayamos a cerciorarnos. En esta parte del sistema Confía Contable, entramos a la opción de cuentas y ahí hacemos clic en la opción de asignación de cuentas a movimientos. El sistema nos despliega la siguiente pantalla. En esta pantalla revisamos que existan los conceptos requeridos para la captura de los movimientos de cargo de comisiones bancarias que nos hace el banco y que aparecen en los estados de cuenta bancarios, así como su correspondiente IVA que aplica por separado la institución bancaria, correspondiente a dichas comisiones o a dichos gastos bancarios. También debemos de revisar si existe el concepto de intereses que nos pague el banco, si este fuera el caso, y que aparezca en el estado de cuenta bancario. En la diapositiva encontramos que existe la clave intereses que nos cobra el banco. El cobro que nos hacen por comisiones bancarias. Inclusive se cuenta con el concepto de intereses bancarios que nos deposita el banco. Sin embargo, no se cuenta con la clave de IVA que debemos de registrar en IVA acreditable pagado por el cobro que nos hace el banco por estos conceptos, por lo que debemos de entrar a darlo de alta. Vayamos a dar de alta el concepto haciendo clic en Nuevo. Al darle en el icono de Nuevo, en la pantalla el sistema despliega la pantalla, valga la redundancia, de captura de la asignación de cuentas a movimientos. Y damos de alta el concepto que falta, que es el de IVA por comisión bancaria, en donde se generará un cargo a la cuenta contable 210932, ¿verdad? 210932,
de IVA acreditable pagado, deudor, cada vez que se aplique esta clave. Ya que estamos seguros de que se encuentran las cuentas bancarias y los conceptos de asignación de cuentas a movimientos, en lo específico lo que corresponden a las comisiones bancarias, que dicho sea de paso tiene la clave IF 061, IVA por comisiones bancarias, la vamos a dar de alta como IVA CAB, ya la dimos de alta, e intereses pagados por el banco IF 011, pasamos a capturar los movimientos bancarios por los conceptos mencionados. Para llevar a cabo la captura de los movimientos bancarios hechos por la institución bancaria sobre nuestra cuenta, estamos en la pantalla inicial, hacemos clic en la opción de gestión, el sistema nos presenta el menú de opciones de este apartado. Ahí localizamos movimientos bancarios. Hacemos clic en esta opción y el sistema nos presenta la pantalla en donde debemos de optar por entrar a la opción de cargos y abonos bancarios. Hacemos clic y el sistema nos presenta la siguiente pantalla. En esta pantalla hacemos clic en el icono de nuevo y el sistema nos presenta la siguiente pantalla, en donde debemos de capturar los siguientes conceptos. Primero debemos de indicarle a qué cuenta bancaria le corresponden los movimientos a capturar. Posteriormente procederemos como sigue. Cargo o abono. Debemos de tener cuidado que esta captura, ya que el inicio de la utilización de esta pantalla se suele confundir. ¿Cargo de quién? ¿Del banco o de la entidad? Recordemos que un cargo bancario corresponde a un abono en la entidad. En este caso que estamos capturando movimientos bancarios, debemos de tener en cuenta también lo que ya vimos en diapositivas anteriores. Algunos bancos llaman retiros de los cuentavientes a sus cargos, es decir, les disminuyen la deuda que el banco tiene con su cuentaviente. Y a los depósitos se hacen que hace la entidad, que para esta es un activo, es un cargo a bancos, para el banco es un pasivo, por lo tanto, para el banco es un abono. En resumen, podemos concluir que al llevar a cabo esta captura, debemos de considerar los cargos y abonos del banco, no de la entidad. Ya el sistema se encarga de hacer la correspondiente y necesario, es decir, cuando en el estado de cuenta el movimiento se encuentre en la columna de depósitos del estado de cuenta bancario, en la captura corresponde a un cargo, y cuando se encuentre en la columna de retiros corresponde a un abono en la captura, para quedar como sigue. En esta pantalla podemos ver que un retiro en el estado de cuenta del banco, como pueden ser las comisiones que nos cobran por servicios y su correspondiente IVA trasladado, corresponde a un abono a la captura de estos conceptos. La fecha corresponde a la fecha que trae en el estado de cuenta ese concepto. La referencia es muy importante. Aquí, como generalmente el estado de cuenta no trae una referencia específica, podemos crearle una bajo una política. Crear una política de los números de esas referencias. Sin embargo, debe de coincidir por eso queremos que sea una política con la que le capturemos en el propio estado de cuenta, para que la conciliación sea más automática, ya que para matar los movimientos entre los movimientos contables y los movimientos del estado de cuenta, considera la fecha aproximada, la referencia y el importe. Aunque dicho sea de paso, ya actualmente el sistema lo puede hacer única y exclusivamente por los importes. Sin embargo, es preferible y es mejor que nos coincida la referencia con el importe, sobre todo en los casos donde los conceptos tengan en algunos casos los mismos importes. La clave de movimientos
ya sabemos que corresponde en realidad a la aplicación contable y la clave de entrada y salida la hemos visto y explicado en lo que corresponde a la asignación de cuentas a movimiento. Por último, en este taller veremos la captura del estado de cuenta bancario. Para entrar a capturar o importar el estado de cuenta bancario, hacemos clic en la opción de gestión. El sistema nos despliega la pantalla siguiente, en donde hacemos clic en la opción de movimientos bancarios. El sistema nos va a desplegar el submenú de opciones, en donde hacemos clic para que el sistema nos despliegue la siguiente pantalla. En esta pantalla hacemos clic en el icono de nuevo. El sistema nos presenta la pantalla de captura del estado de cuenta. Hacemos clic en el icono de hoja de cálculo y el sistema nos va a presentar la pantalla en donde le indicamos al propio sistema la ruta en donde se encuentra el archivo de Excel, cuyas características de formato ya la hemos explicado con anterioridad en este mismo taller. Lo importamos y nos lo presenta como se muestra en el recuadro verde de la parte inferior de la pantalla. Solo nos faltaría capturar los datos que se muestran en el recuadro amarillo y que corresponde a los números e importes de los cargos y abonos que debemos de tomar del estado de cuenta bancaria y que nos sirven únicamente de referencia para compararla contra los datos importados de la hoja de cálculo, como se explica en la diapositiva siguiente. Ya se explicó la forma de importar el estado de cuenta por vía de la hoja de cálculo de Excel, por lo que aquí solo explicaremos los encabezados que se mencionaron en la diapositiva anterior en el recuadro amarillo. Estos son capturados desde el estado de cuenta bancario al final del mes y debe de coincidir para que el sistema lo considere como correcto y completo. El hecho de que el sistema lo considere como incompleto no afecta en nada la operación del sistema ni la conciliación bancaria respectiva, pues los estados de cuenta rara vez coinciden con los meses de calendario, siempre tienen una fecha de corte diferente y el pase de datos de esta pantalla es por mes, para que coincida con la contabilidad. El saldo final debe de coincidir para que se considere correcta la captura. Una vez que el personal operativo capturó en el admin los puntos mencionados en la diapositiva anterior, ahora nos toca ver la parte contable. Para esto entramos al Confía Contable para llevar a cabo las operaciones que le corresponden al personal encargado de dicha área. Vayamos al sistema y expliquemos las pólizas que los conceptos de movimientos bancarios contemplados en el estado de cuenta bancario. El registro contable de los movimientos contables se lleva a cabo en la forma acostumbrada para cualquier otro movimiento generado desde el admin. Entramos a la parte contable del sistema Confía, ahí entramos a gestión, movimientos bancarios, cargos y abonos bancarios, en donde ya debe de aparecer el registro administrativo de los movimientos capturados por estos conceptos. Sin embargo, en la parte contable que estamos viendo, en el sistema ya aparecen los elementos necesarios para llevar a cabo el registro contable de dichos movimientos y que en el admin no aparecían. Solo nos bastaría ver la póliza para cerciorarnos de su corrección y aplicarla a contabilidad y por último visualizar e imprimir dicha póliza. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo video taller.